Se presentan los resultados durante un ciclo de 10 cosechas de caña de azúcar plantada en surcos de base ancha de un colectivo de autores del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar en Camagüey y de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Abel Santa María Cuadrado. En Cuba, las plantaciones cañeras abarcan más del 40% de las áreas cultivables y el azúcar representa un renglón de exportación, además de unos 50 productos derivados. Hay que señalar que durante los últimos años la producción de azúcar en nuestro país ha tenido una disminución significativa, dado en primer lugar por los bajos rendimientos agrícolas, por lo que la necesidad de alcanzar una mayor producción, evaluada en niveles de azúcar por unidad de área, lleva implícito la urgencia de cambios en algunas de las prácticas agrícolas actuales. En este trabajo se expone brevemente un resultado de nuestro Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar, INICA, que se trabajó en su introducción en la práctica productiva con resultados comprobados en todo el país en el incremento de la producción de caña, pero por determinadas razones en estos momentos no se le está dando el seguimiento necesario para su introducción de manera generalizada. En el mundo cañero se emplea una amplia gama de distancias de plantación, que van desde 0,90 hasta 1,80 metros, y la mayoría de los productores coinciden en señalar que dentro de ciertos límites se obtienen incrementos en el rendimiento agrícola con las distancias menores al aumentar el número de tallos por unidad de área. En nuestro país se predomina la distancia de 1,60 metros entre hileras o surcos, que se estableció como norma generalizada a finales de los años 60 del pasado siglo para acomodar la incipiente mecanización de la cosecha con máquinas KTP que se fabricaron sobre las estructuras de cosechadoras de cereales soviéticas de ancha trocha 2,15 metros de centro a centro de sus ruedas. El estudio se montó con el objetivo de evaluar las ventajas del marco de plantación denominado surco de base ancha, hileras dobles de propágulos separadas a 0,40 metros con un espacio entre los surcos, es decir, distancia de camellón de 1,40 metros, resultando de esta forma 1,80 metros de centro a centro de los surcos y también de centro a centro de los camellones, en comparación con la distancia tradicional de hileras simples espaciadas a 1,60 metros. El trabajo se desarrolló en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Abel Santa María Cuadrado en el municipio de Florida, provincia de Camagüey, en la tercera decena del mes de junio de 2009, en áreas sin riego sobre un suelo pardo con carbonatos, según la versión de clasificación genética de los suelos de Cuba. La preparación del suelo se hizo de forma tradicional con arado de discos y pases de grada para lograr el mejor acondicionamiento del terreno. Los surcos tradicionales se realizaron con el surcador doble marca Rome, existente en estos años, que se muestra en la figura número 1, y el surco de base ancha, con este mismo implemento, al que se le quitaron las dos vertederas interiores y se aproximaron las exteriores a 0,40 metros, resultando de esta manera un surcador sencillo como se puede observar en la figura 2. Hay que señalar que posteriormente se han diseñado surcadores dobles de rejas y en estos momentos se dispone de un prototipo de surcador doble de discos con el que se mejoran la conformación y profundidad de los surcos. Las evaluaciones realizadas fueron cierre de campo, número de tallos molibles por hectárea, rendimiento agrícola expresado en toneladas de caña por hectárea y desplazamiento y recorrido de los implementos y las cosechadoras por los surcos. Se denomina cierre de campo cuando se produce el entrecruzado de las hojas y se determina el tiempo en días que transcurre después de la emergencia del cultivo. En los surcos de base ancha se adelantó en 45 días como promedio, lo que facilitó el control de malezas con el significativo ahorro de herbicidas y otras operaciones de limpia. El cierre de campo más rápido en el surco de base ancha es uno de los resultados más importantes obtenidos. Limitó la presencia de las arbences, por lo que se realizaron como promedio 4 operaciones menos de limpia con el consiguiente ahorro de recursos. Esto coincide con lo reportado por García, 1987, al plantear que entre el cierre más rápido y la cantidad de malezas se establece una correlación inversa. Diversas autoridades en la materia coinciden en señalar que el control de las malezas mediante el estrechamiento de la distancia de plantación significa incrementos del rendimiento agrícola o ahorros en limpias y herbicidas,
cuestión de gran importancia para la agricultura cañera, especialmente en la actualidad en que las malezas constituyen uno de los factores que más afectan los rendimientos agrícolas en las plantaciones de caña de azúcar en Cuba. El número de tallos por hectárea es significativamente superior en el surco de base ancha. Precisamente el incremento del número de tallos por unidad de área que se obtiene con esta tecnología es lo más importante por su marcado efecto en el rendimiento agrícola. Muchos autores coinciden en plantear la importancia de aumentar la densidad de población para obtener mayores rendimientos en el cultivo de la caña de azúcar. Los clásicos de la literatura cañera mundial, como son Reynoso, Dillewick y Humbert, reconocen el positivo efecto que ejerce el número de tallos en los campos de caña en el rendimiento agrícola. En la literatura se plantea que la caña de azúcar es un cultivo de extraordinaria capacidad, que en buenas condiciones culturales produce volúmenes superiores a las 100 toneladas por hectárea de tallos, y si se incluyen las hojas y puntas que no se emplean para la producción de azúcar, el volumen de biomasa vegetal se eleva en 20%, según Suárez 2005. Según lo planteado por la mayoría de los especialistas en la materia, un campo de caña bien desarrollado en áreas mecanizables debe tener como cantidad óptima entre 85.000 y 90.000 tallos por hectárea, y con la distancia de 1,60 metros entre surcos promedian solamente a 75.000 tallos. Como se puede observar en la tabla 1, si bien este diseño genera los máximos incrementos en caña plantada, se registran aumentos de producción durante toda la vida del cañaveral, que equivalen a obtener cosechas adicionales con altos rendimientos. Ya en la cuarta cosecha, la suma de los incrementos fue de 93,2 toneladas por hectárea. Hay que señalar que la parcela plantada de forma tradicional tuvo que ser demolida después de efectuársele 5 cosechas, por lo que las posteriores comparaciones se realizaron con el promedio obtenido en la unidad productora con igual tipo de suelo, cepa y variedad cada año. En nuestro país se establece que se deben realizar al menos 5 cosechas en 7 años, por lo que un resultado muy importante es que se alargó la vida útil de la cepa, ya que se han efectuado 10 cosechas y todavía se mantiene un aceptable nivel de producción de caña. Como se puede observar en la figura 1, en los surcos tradicionales, las ruedas de las cosechadoras KTP pasan muy próximas al plantón de caña, pisoteando la zona de seguridad para el desarrollo de las raíces. Sin embargo, en los surcos de base ancha, como se muestra en la figura 2, se alejan más del centro de las hileras. En el caso de la cosechadora Case, el pasamiento es más alejado en el marco tradicional, como se muestra en la figura 3, y en los surcos de base ancha es justamente por el centro de los camellones. Resulta muy importante señalar que los nuevos equipos que se están adquiriendo en el país, tanto los tractores como las cosechadoras de neumáticos o de estera, tienen una distancia de centro a centro del sistema de rodaje que se ajusta perfectamente a este marco de plantación, y como se ha explicado, su desplazamiento se produce exactamente por el centro de los camellones. Por otra parte, una hectárea con distancia tradicional a 1,60 metros admite 62 surcos y de base ancha 55. Es por ello que para cualquier labor que se realizó, se recorrieron 700 metros menos. Como conclusiones, se adelantó el cierre de campo en 45 días como promedio, en comparación con el marco de plantación tradicional, lo que facilitó el control de malezas con el significativo ahorro de herbicidas y otras operaciones de limpia. Se logró un incremento de tallos molederos, dando lugar a un 34,7% de incremento de la producción de caña como promedio durante todo el ciclo. Se produjo el pasamiento de las ruedas de los equipos más al centro del camellón, evitándose el pisoteo de la zona para el desarrollo del sistema de raíces. Se alargó la vida útil de la cepa y la suma de los aumentos de producción durante toda la vida del cañaveral, que equivalieron a obtener 2 cosechas adicionales con altos rendimientos. Se recorrieron 700 metros menos por hectárea en cualquier labor que se realizó.